Soy Manuel Antonio Garretón, sociólogo, Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanidades, actualmente profesor de la Universidad de Chile. Fui estudiante de la Universidad Católica entre los años 61 y 65. Fui presidente de la Federación en el año 63. Mi padre había sido el fundador y principal dirigente de la Falange Nacional. Él fue el que hace la ruptura con el Partido Conservador y el que es el primer presidente de la Falange. Y por hechos de la vida tuvo un problema muy grave, con el cual terminó. Entonces él había sido, después de haber sido 2 veces diputado, había sido embajador en Turquía, y ahí yo viví desde los 2 hasta los 8 años, y estando allá se produjo una tragedia. Entonces él renunció al partido, a la Falange, que era en ese momento. Entonces yo estaba marcado de alguna manera, por eso digo, porque eso tiene alguna importancia respecto a mis problemas para entrar en la democracia cristiana universitaria, en que obviamente yo no me sentía para nada de derecha, y lo primero es los primeros días cuando uno entra a la universidad. El cambio es muy radical entrar, aunque fuera algo tan parecido a la Universidad Católica, al Colegio de los Padres Franceses, pero es un cambio muy radical, uno ve otra cosa. Yo me acuerdo, y usted podrá entender eso porque es sociólogo, que hacía ver en las clases que me tocó ser ayudante, muy tempranamente, cuando estaba en segundo año, hacía ver que el paso de la sociedad tradicional a la sociedad industrial, que era lo que se enseñaba en aquella época, era parecido a lo que uno vivía cuando salía del colegio a la universidad. Entonces, se encontraba con otro mundo, era otro mundo. Entonces, yo tenía claro, mi vocación había sido siempre estudiar medicina. De hecho, me presenté y estudiar medicina en la Universidad de Chile. De hecho, me presenté a medicina en la Universidad de Chile y quedé aceptado, y el día que me iba a inscribir decidí que no era eso para mí, y entonces ahí pensé en estudiar sociología. Sociología en ese momento no existía bien estaba con problemas en ese momento en la Universidad de Chile, y entré a la Universidad Católica, entendido que era lo que había en ese momento de sociología, pero sin ningún interés en entrar a la Universidad Católica. Y además, bueno, y entonces esa era una época en que las federaciones de estudiantes estaban, todas ellas, si no me equivoco, en manos de la democracia cristiana universitaria. Y el presidente de la democracia cristiana universitaria era Claudio Orrego, en el caso, el presidente de la Federación de Estudiantes en la Universidad Católica era Claudio Orrego. Claudio Orrego Vicuña, que es el padre, como ustedes saben, del actual, que también fue presidente del FEUC, del actual gobernador de Santiago. Y había ese rito de iniciación, pero la universidad estaba muy marcada en ese momento, yo diría, por 2 cosas. Una era lo que era la Universidad Católica, y eso lo va a ir uno aprendiendo, digamos, como el símbolo de, estamos hablando del año 60, pero ya se vislumbraba lo que iba a pasar en Chile 63, 64 para adelante. Y había, en ese momento estaba el gobierno de Alessandri, pero 2 años después, lo que se va a producir, el país entero va de alguna manera a cambiar, y lo que va a haber son los 2 grandes núcleos oligárquicos de la sociedad chilena. La Universidad Católica, que era la universidad, la oligarquía.
la universidad del statu quo. Ustedes ya habrán oído hablar que se decía mucho en aquella época, las federaciones de estudiantes, tenemos que convertir este colegio particular en una verdadera universidad. Entonces era eso, era una proyección de un colegio particular. Y el otro era el sector agrario. La Universidad Católica y el sector agrario eran los dos grandes. Entonces, y la universidad se presentaba como eso. Era eso. De hecho, las clases de cultura católica eran obligatorias, el poder estaba en manos del sector más retardatario esto es lo que vamos a ir aprendiendo, digamos, el sector más retardatario de la Iglesia Católica. Tengo entendido, por lo menos cuando fui presidente de la Federación, que es el año siguiente del Concilio Vaticano, claro. Recuerdo que en ese concilio el voto final, el famoso voto final, digamos que es el que genera todas las transformaciones de la Iglesia para adelante, fue, si mal no recuerdo, eran 92 votos en contra y 2.000 y tantos a favor del CAM. Entre los 92 estaba el rector de la Universidad Católica. Entonces expresaba precisamente lo más retardatario que había en Chile y en el mundo de la Iglesia, que tenía por otro lado como cardenal a Silvio Enrique. Eso va a explicar muchas de las cosas después, cuando viene la toma, etc. Entonces estaba ese aspecto. Y por otro lado estaba un clima muy efervescente generado por la Federación de Estudiantes, que era dirigida, digamos, por la Democracia Cristiana Universitaria, con un personaje muy carismático para uno de 17 años, que era Claudio Rego, pero el grupo que lo rodeaba también. Que era, digamos, en que había un grupo más, por decirlo así, más político, activo, que eran los dirigentes, y un grupo más intelectual, que tenía tensión general, pero que formaba parte de esa generación de la Federación de Estudiantes, que era el grupo que después va a constituir el MAP, mucho más adelante, como Rodrigo Ambrosio, Tomás Mulián, y eso tenía, no ellos, pero había, por otro lado, había la Acción Católica Universitaria, que también tenía una vocación muy, muy progresista. Entonces, yo me metí en esos mundos y con el problema de la tensión o contradicción que significaba, digamos, vincularme a la Democracia Cristiana Universitaria, en la cual yo tenía problema familiar de vinculación. Nosotros hicimos el paso de esa visión dentro de lo que era la continuidad de la Democracia Cristiana Universitaria, pero digamos nuestra tarea generacional era transformación de la universidad propiamente tal, no solo, el gran tema, digamos, para decirlo de alguna manera, el gran tema cuando yo entro es la extensión social. Ese es el gran tema. ¿Entendido? ¿Cómo salir de la universidad? Y de hecho, cuando había tomas de poblaciones, íbamos para allá, la Federación de Estudiantes siempre estaba, la Federación de Estudiantes, primero estaba la FECH, que era la importante, pero también estaba la Federación de Estudiantes, que la FECH también era democracia cristiana. Entonces, yo diría que el cambio que yo creo que va a ocurrir, y aquí no hablo de mérito y no mérito, no, simplemente el cambio, la tarea que nosotros definimos, porque ya de alguna manera, no es que se hubiera agotado, pero
no bastaba con la extensión social. Si las estructuras de la universidad seguían siendo estructuras, si el poder en la universidad y las estructuras universitarias seguían siendo muy reaccionarias y de otra época. Y entonces es ahí cuando se produce, yo creo que el cambio, cuando a mí me toca ser presidente de la federación, es el año de la campaña de Eduardo Frei. Entonces, incluso a mí me tocó ir a algunos actos de campaña, en fin. Yo ya, de alguna manera, se había resuelto el problema de mi relación con la democracia cristiana universitaria. Bueno, primero por las amistades que había tejido con todas las relaciones que teníamos, porque me daban mucha bola, digamos, entonces me llevaban a distintas cosas, yo participaba y también encuentro con ellos en la Acción Católica Universitaria y entonces participé en la convención de estudiantes, en la quinta convención de estudiantes, que fue muy importante, donde se empiezan a plantear los temas de reforma universitaria, pero todavía donde el gran debate fue en torno a la extensión social, con la derecha, que era contraria a esa visión. La tarea de los estudiantes es estudiar, versus la visión que nosotros planteamos, que se planteaba ahí, que los estudiantes más que estudiar, y eso lo habíamos aprendido a través de los cursos que seguíamos, de las escuelas que se creaban, también de las parroquias universitarias o de la Acción Católica Universitaria, y el conocimiento de lo que ocurría en la sociedad. Las federaciones de estudiantes habían creado dos grandes actividades en el año, que eran, por un lado, la Semana del Novato, donde las cartas al novato, que la firmaba el presidente de la federación, aunque la hubiera escrito otro. En mi caso, yo no podía dejar que otro la escribiera, así que la escribí yo cuando me tocó ser presidente. Pero la carta al novato era una cosa muy impactante, porque le contaban a uno las miserias del mundo y las tragedias del mundo y la tarea que uno tenía al respecto. Pero todo esto se hacía sin un cambio estructural en la universidad. Y esto es lo que de alguna manera va a estallar, yo creo, en el año 2000, perdón, en el año 63-64, con la federación que a mí me toca, entre otras cosas porque yo creo que hay dos cosas ahí que son importantes. Uno, el impacto a nivel mundial y especialmente de la Iglesia, y todos de alguna manera estábamos vinculados a eso, del Concilio Vaticano II, que eso es un enorme impacto. Y después junto con el Concilio Vaticano II, es la elección de Eduardo Frei, la revolución en libertad, en la cual nosotros, a diferencia quizás del mundo de la democracia cristiana universitaria, a diferencia quizás de lo que era el mundo más adulto demócrata cristiano, de cierto sector más adulto, reivindicamos sobre todo la parte revolución. O sea, no era el asunto de no queremos Cuba. No era eso. Fue una cosa muy importante de la democracia cristiana. En el caso nuestro era la revolución. Por supuesto, no iba a ser como en Cuba, etc. Pero lo importante era el cambio fundamental de la sociedad. Pero eso está en marcha en la sociedad. Entonces, eso hace que, y lo que conversamos hace un rato, que hace que mi federación, cuando nosotros somos elegidos,
nos planteemos como la cuestión fundamental, lo que tenemos que hacer es la transformación de la universidad para que se inserte en este país que está cambiando en la revolución en el país. Y entonces, y por eso el título de un texto que yo escribí, es decir, que la Federación organizó, yo tengo un artículo ahí, pero me tocó como coordinar eso, que se llama La Universidad es nuestra tarea. Y eso yo creo que es clave porque ahí se plantean muy distintos aspectos del diagnóstico que hacemos en la universidad y la idea de, que está muy a la moda, de planificación y transformación de las estructuras a través de un proceso de planificación, que es el artículo que escribo que se llama Planeamiento Académico, si no me equivoco, se llama así. Y esto entonces es lo que desde el primer momento, desde la semana universitaria, cuando me toca ganar inaugurar el año académico, entonces planteamos esta tarea que va a tener su mayor expresión en dos cosas, además de estos libros que escribíamos de la Carta Nova, pero uno es la petición de participar en el Consejo Superior de la Universidad. Que eso fue un proceso, claro, comparado con lo que después la toma del 77 uno diría no es nada, pero fue un proceso que removió a la universidad, que llegó de haber llegado hasta el Vaticano, etc. No fuimos allá, no como en el caso de la toma posterior. No, pero sí yo diría que fue muy importante porque no había... bueno, es importante tener en cuenta que teníamos el antecedente de la convención que se había realizado 2 años antes y en que se había planteado el tema como tema central, pero en general el tema era la abstención, decía yo, pero el otro tema era la reforma académica. Pero que era todavía pensando en cosas muy, muy generales, todavía no la idea de una reforma estructural, global, integrada, sino eran cosas que había que cambiar. La mirada dentro de la universidad, la otra era la atención social. Bueno, en el caso cuando me toca a mí, después podemos hablar algo de la elección que la saltamos, pero cuando me toca a mí, ahí lo que hacemos es plantear el tema de la reforma de la universidad en la convención, pero antes la cuestión que los estudiantes tenían que participar en la universidad, no con gobierno, para nada, sino era participación. Y la idea nuestra era participación con derecho a voto. Y ahí se dividió la universidad, lo mismo que iba a pasar después con la toma. Y en que el que articuló la campaña contra la participación del presidente de la Federación, que era yo, en el Consejo Superior, el que la articuló es Jaime Guzmán, que ahí hace sus primeras, se reunía en las tardes a escondidas con el rector de la universidad y le contaba lo que se había discutido en y la gente de agronomía también. Agronomía, economía, derecho en parte, porque derecho estaba más dividido, digamos, más de pero el núcleo de Jaime Guzmán. Es desde esa época que él empieza a establecer esa relación posterior entre lo que va a ser gremialista y Chicago Boy. Bueno, entonces él era el que le contaba lo que estaba ocurriendo en los estudiantes al rector, a Silva Santiago. Y entonces nosotros ahí lo que planteamos era porque no había ninguna participación en el Consejo Superior ni en ningún organismo de la universidad, ni en la facultad de nada de los estudiantes. Entonces lo primero que se plantea ahí es, para poder
plantear reformas, etcétera, es importante que se escuche la voz de los estudiantes, y la idea era participación con derecho a voto, eso no se obtuvo, pero ahí se produjo, igual que en la convención, cosas bien interesantes, que fueron vinculaciones con el sector académico. En la convención vamos a ir más allá de eso, de ese apoyo, y lo que vamos a discutir va a ser la posibilidad en la convención, que fue sobre la reforma universitaria fundamental, sobre el carácter confesional y la crítica al carácter confesional de la universidad. La necesidad que la Facultad de Teología fuera un foco, por lo tanto no es que no se quisiera que hubiera una Facultad de Teología, que fuera un foco, pero que fuera el lugar de diálogo de la laicidad, si se quiere, o en estos términos que no se usaban en ese momento, pero de la ciencia, de las ciencias sociales, con la teología. Y no que lo confesional fuera, digamos, el hecho de pertenecer a la Iglesia, ser miembro de la jerarquía, el que el poder residiera en la jerarquía, el que los estudiantes tenían que cursos obligatorios de cultura católica, que era curso obligatorio, o que tuvieran que tener fe de bautismo, fe de bautismo para entrar a la universidad. Y si no, había que dar cualquier cantidad de explicaciones, y eso era una excepción, pero había que mostrarla. Entonces, y para eso tenía que estar el presidente de la Federación de Estudiantes en el Consejo Superior. Y entonces, y eso, hay un punto ahí que también vale la pena indicarlo, y es que cuando logramos que se contra una parte del Consejo General de la Federación de Estudiantes, cuando logramos que aceptaran la participación del Consejo Superior, aunque fuera con derecho a voz solamente, mi primera participación, la primera vez que voy al Consejo Superior, llevé un texto, que es el texto que aparece en este librito de la tarea de la Universidad de las Tareas. Llevé un texto diciendo qué es lo que tenía que hacer la universidad. Y los consejeros, salvo los consejeros más democráticos que habían, estaban absolutamente impactados que un estudiante llegara y planteara una cuestión como esa. ¿Cuál era su visión de la universidad? ¿Qué es lo que había que hacer? Y recuerdo que el Consejo Superior estaba conformado me parece que participaban los decanos, pero había nombramientos por decanos, pero también por consejeros nombrados por el rector. Y esos eran, en general, personas vinculadas al mundo político, básicamente para las cuestiones que tenían que ver con temas, de alguna manera, presupuestarios. Entonces, por ejemplo, recuerdo que era el secretario general, o era el secretario general del Partido Conservador. Entonces había ex senadores, etcétera. Era un mundo, y gente del mundo de negocios, pero del más alto nivel. Lo que discutía el Consejo Superior eran esos temas. Vendemos esto, no vendemos esto. No discutían temas académicos, no se discutían temas académicos. Y entonces, yo creo que y ese es el gran paso que yo creo que abre eso, más el planteamiento de la convención, que fijaba con todos los ripios de la época, pero fijaba un cierto como un modelo de nueva universidad, la idea de la nueva universidad, pero no decía cómo se llega a ella. Y eso va a ser la tarea de las siguientes federaciones. Básicamente la negociación, que al final se hace imposible por las trampas que hacía el grupo en el poder, partiendo por el rector, por las trampas que hacía, que engañaba a los estudiantes, les decía que sí, que iba a ser, postergaba las cosas. Bueno, ahí viene el cuento que le debe haber
le han contado los otros presidentes. Pero yo diría que la tarea nuestra fue principalmente el generar las condiciones para generar un planteamiento y condiciones para que la universidad se moviera en la línea de una transformación de acuerdo a lo que estaba ocurriendo en el país, que iba más allá de su modernización, porque ya habían elementos de modernización que había introducido, por ejemplo, el decano de BES con la Fundación Ford en ingeniería. Por supuesto que la Facultad de Economía se había modernizado, nadie puede negar eso. Pero lo que se trataba de ir más allá de la modernización era modernización, democratización y transformación del contenido de la universidad y el sentido de misión de la universidad. Cuando yo entro, era la democracia cristiana universitaria la que tenía la federación, y en los organismos, tenía la federación, pero había centros que eran de otros grupos. Y los grupos importantes eran liberales y conservadores. Era la derecha. Y por supuesto, habían grupos, pero que se metían menos en la cosa gremial propiamente tal de la Federación de Estudiantes, grupos ideológicos de extrema derecha, entre los que estaba Fiducia. Y cuando yo estoy tratando de recordar en la elección anterior, que el candidato que ganó era Andrés Varela, el candidato opositor era alguien de derecha, pero no recuerdo a esta altura si fue estrictamente como derecha por partidos como había sido antes, o fue como gremial. No es el creador del movimiento gremial, pero no sé si fue estrictamente como él, pero que representaba a la derecha, que era Guillermo Chadwick. Usted compite contra Cristian Vargas. Yo compito contra Cristian Vargas. Movimiento gremial universitario. Claro. El movimiento gremial se crea, yo creo que el año anterior. Y ese movimiento, sí, o sea, probablemente el caso de porque yo creo que Barahona debe haber ido por conservadores o liberales. En cambio, ¿cómo se llama Chadwick, yo creo que ya era movimiento gremial. Claro, se llama MGU, el movimiento gremial universitario. Que era, en el fondo, la reconversión de liberales y conservadores. La ruptura en la católica de la democracia cristiana universitaria, el año 68, que es lo que va a permitir, por el 67. El 68, pero aparte es una ruptura en tres partes, inicialmente, entre el grupo entre el grupo oficialista de la ADC, el movimiento 11 de agosto y algunos que inicialmente apuntan a posiciones más radicales. De acuerdo, pero lo que quiero decir, esa ruptura presagia absolutamente la ruptura de la democracia cristiana un año después. A nivel nacional con el MAPU. Entonces digo, y eso pasa en la católica. Entonces le quiero decir, hay algo interesante ahí, mira ese juego, su camisa con mi cortina. Bueno, hay algo ahí que yo creo que es bien interesante. Quizás sea porque las fuerzas principales en la católica no coincidían con el total de las fuerzas del país. Entonces, en la católica lo que hay es el fenómeno demócrata cristiano derecha. Y ambos casos que estamos mostrando
son casos que tienen que ver con eso, no tienen que ver con el mundo de la izquierda. Digamos, por un lado, el hecho que la derecha sigue el camino de la derecha nacional y no se va de la candidatura, un fenómeno que pasa dentro de la derecha, y el otro es un fenómeno que ocurre dentro de la democracia cristiana, primero universitaria y después a nivel nacional. De esta época que va desde Munita hasta Rafael Echeverría, de esa época, yo soy el primero que no era militante del Partido Demócrata Cristiano. Ni en términos estrictos militante de la democracia cristiana unitaria, aunque soy el candidato de la democracia cristiana unitaria y me identificaba con eso. Pero digo, para aclarar el hecho que... entonces, pero yo ya se habían ido estableciendo relaciones con el grupo, con la Federación de Estudiantes. Con la Federación de Estudiantes y con la democracia cristiana que estaba en la Acción Católica, Universitaria, etc. Se habían ido creando eso. Y no se me ponían exigencias de ser militante, excepto cuando se discute mi nombre en una asamblea de la democracia cristiana unitaria. Hay uno que sí reclama que yo no debo ser el candidato, porque no soy demócrata cristiano, que era Adolfo Saldívar, el que fue después dirigente de la DC. Y que era de derecho, que era donde estaban los derechos eran como más politizados, en el sentido donde había más relación entre democracia cristiana unitaria y partido. De hecho, ellos hablaban del partido, no hablaban de la DCU, hablaban del partido. Bueno, entonces, no soy el primer sociólogo, eso era lo que quería decirle, sino que estaba antes Orrego. Y además estaba también, digamos, el grupo de influencia, gente como Tomás Mulián, como Rodrigo Ambrosio, etc., que funcionaban en relación a la Federación de Estudiantes y que eran sociólogos. Usted se da cuenta, tiene a Orrego, después tiene, bueno, a Varela, que es de ingeniería, pero digamos, entonces en ese sentido, sociología ya era una carrera chica, con poco presupuesto, que estaba alojado en la Facultad de Economía, en aquella época, pero que tenía, por el impacto que tenía, digamos, lo que eran los debates en torno al tema del desarrollo a nivel de la CEPAL, lo que era la creación de institutos de investigación de los jesuitas, por ejemplo, y de hecho la carrera de sociología había sido creada por alguien que iba a establecer relaciones con la democracia cristiana y todo. Quiero decir, entonces, claro, Roger Beckman, ya no era era una carrera chica, cierto, los cursos eran de 30 alumnos, ¿eh? Pero quiero decir, ya tenía una influencia más allá de, precisamente, sobre todo el caso a través del presidente que había sido Claudio Rego. Ahora, en mi caso, hay 2 años de vinculación con este mundo, participación importante en la convención de estudiantes, en la que se discute el tema de la extensión social y los primeros elementos de reforma académica. Y entonces, mi mundo de referencia era ese. Y entonces, en ese momento, la gente que me conocía, yo no tenía especial participación en el mundo político propiamente tal. Entonces, es gente cercana a mí la que va a decir,
la que va a proponer mi nombre. Por supuesto que hubo quienes proponían otros nombres que eran nombres más políticos, por ejemplo el nombre de Osvaldo Aldívar, que era un nombre más político, pero había una sensibilidad ya a este mundo de gente que tenía no solo ideas políticas que trae la universidad, sino ideas políticas para la universidad generadas no desde los partidos en vinculación, pero que era pensamiento propio, por así decirlo. Pensamiento propio, digo, pensamiento que había nacido de la universidad misma, y eso hacía que era mucho más fácil contrastar la ideología gremialista de derecha, porque nosotros había mucha discusión sobre este punto, pero la discusión es, una cosa es la cosa ideológica, ¿no es cierto? Y dentro de eso nosotros tenemos toda la autonomía al respecto, porque lo que tenemos es una adaptación generada por nosotros de una ideología general, pero no respondemos a lo que nos digan los partidos. En cuanto termino la Federación de Estudiantes, pasé a ser, ya era ayudante, había sido ayudante durante varios años, pero yo creo que ya en cuarto año me pidieron que hiciera clases, que tomara un curso en sociología, que se llamaba Problemas Sociales, en que pensaba más bien en la cosa más americana de social problems, delincuencia, alcoholismo, ¿no? Y que yo lo transformé más en un curso de sociología estructural de la modernización y la transformación en América Latina, ¿no? Y era profesor también primero en trabajo social, de sociología, introducción a la sociología. Y entonces, cuando termino la presidencia, pasé a lo que era muy típico de la época, a la UFUCH, a ser representante de la Universidad Católica, porque uno iba a las elecciones en en el momento que se elegían la Federación de Estudiantes, con las distintas vocalías, digamos, etcétera, en lista cerrada. Muy bien. Sí, entonces uno llevaba también las listas llevaban candidatos a la UFUCH, que era la Unión de Federaciones Universitarias, que hoy día no existe. Que puede haber sido algo parecido a la CONFECH, claro. Pero hay elecciones de representantes en la CONFECH. Sí, de hecho ahora tenemos este mes. Ya, correcto. En abril. Bueno, entonces estuve en eso, pero las federaciones siguientes, el problema fue cómo se lleva, es mi manera de verlo, posterior equivocado, pero es cómo se lleva a cabo la reforma universitaria desde el punto de vista de nuestros planteamientos. Cómo se llevan a cabo. Y hubo dos federaciones que estuvieron en ello. Ya el tema de la extensión social ya había ido prácticamente desapareciendo los trabajos de verano, pero había mucho menos. Los planteamientos eran tratar de realizar, de hecho ahora ya se tenía participación en el Consejo Superior, se podían llevar planteamientos. Entonces va a venir toda una discusión de ideas, planteamientos, de cosas de reforma que van a ser rechazadas, hasta que se va en la federación me parece que es en la federación, no sé si es la federación de Fernán Díaz o no, en la que se hace un plebiscito. En la de Miguel Ángel Solar. En la federación de Fernán Díaz se hace una huelga. Es la primera huelga. Sí. Es la primera demostración, digamos, de una cuestión huelga propiamente tal. Yo me acuerdo que ahí me tocó intervenir, ir a hablar. Pero entonces en la siguiente ya se estaban haciendo gestiones con el gobierno, con vinculaciones con la Iglesia hacia el Vaticano,
Entonces, el tema es que se siguen haciendo planteamientos y la experiencia es que, planteamientos que son muchos tomados, no digo que sean todos ellos, pero está tomado de básicamente lo que se había generado en los años anteriores y básicamente en la convención que a mí me tocó presidir. Entonces, los planteamientos de reforma en extensión, en investigación, en creación de departamentos, probablemente tal, distinto rol de las facultades, cambio en la estructura del Consejo Superior, todas esas cosas está planteando, incluyendo este tema de una visión nueva respecto al carácter católico de la universidad. Pero todas estas cosas se empantanaban en una rectoría que manejaba que era una minoría dentro de Chile, que tenía mucho poder, pero respecto a lo que les decía yo, respecto al mundo católico universal, latinoamericano, era minoritario, que claramente no tenía la misma orientación del cardenal Silva Enrique, que expresaba estrictamente el mundo conservador y que seguía creyendo que con su contacto en los Vaticanos podía resolver los problemas. Mire, yo tengo la impresión que lo que se hace es claramente una transformación de la universidad desde el punto de vista de cuestiones estrictamente académicas, es evidente. Piense usted que creo que habían unos 100 full time en la universidad en esa época. Y al final de la toma, al final del periodo de Fernando Castillo, digamos, usted tiene 2.000 full time, 1.500 full time, o lo sé. Se generan los departamentos, que no existían. Se genera el currículum flexible. Se genera una cosa distinta y nueva, que son los centros interdisciplinarios. Estaba el CEREN, el CIVU estaba... No, el CIVU también es de la época de la... No, un poquitito anterior a la reforma, creo yo. A la toma y el cambio. Entonces, además, tiene una universidad que es dirigida por laicos, donde el poder eclesiástico, digamos, es claramente menor. Además, es un poder eclesiástico vía el gran canciller, ¿no es cierto?, que está en mucha sintonía con lo que es digamos, la rectoría de Fernando Castillo. Yo entonces creo que desde ese punto de vista es evidente que la universidad pasó a ser otra cosa que lo que era. Y pasó a ser una universidad hay otros problemas, pero pasó a ser una universidad desde el punto de vista de investigación, de inserción en la sociedad. Se crea, por ejemplo, la Vicerrectoría de Comunicaciones. Lo que hizo esa Vicerrectoría de Comunicaciones fue, pero enorme desde el punto de vista de vinculación con la cultura y de creación cultural. Entonces, yo creo que pasó a ser una universidad en serio. Y eso es un cambio muy, muy radical. Ahora, el punto es que hay lo que uno se pregunta es cómo esa universidad que había resultado, digamos, ser una universidad que tenía muchos componentes críticos, en fin, después pasa a ser la
universidad de la dictadura. Y eso tiene que ver, yo creo, fundamentalmente, porque también uno puede decir, bueno, pero todas las universidades fueron universidades de la dictadura porque, claro, pero en el caso de la Universidad de Chile, a sangre y fuego, ¿no es cierto? Y es, digamos, con persecuciones permanentes, con, no digo la Universidad Católica no haya habido persecuciones, y por supuesto que entró la DINA, y fueron los gremialistas los que denunciaron a personas que estaban trabajando ahí ante la DINA y que terminaron desaparecidos, como el caso de Ábalos. Alejandro Ábalos. Alejandro Ábalos. Entonces, pero en el caso de la Católica, hubo una base ideológica, socioideológica, si usted quiere, que estaba con el golpe. En el caso, y que estaba no solo con el golpe, porque también en el caso de la Chile, lo había en la medida que la sociedad estaba de esa manera dividida y que hubo golpistas en todas partes. Pero no necesariamente todo golpista era partidario posteriormente o ideológicamente de la dictadura militar. En el caso de la Católica sí. Los principales gestores del golpe, no digo de la oposición a Allende, porque Benítez por supuesto lo era, pero el gestor del golpe, tiene que ser Humana, que eran todos los gremialistas metidos. Toda la base social de la dictadura, la base intelectual, es de la Universidad Católica. Entonces uno dice, bueno, hay en el balance que uno hace de lo bueno que fue la reforma y todo lo demás, uno tiene que también decirme, ¿verdad qué? Pero no logró transformar bueno, tampoco la Unidad Popular logró transformar en mayoría, pero no, lo que hubo es, al final, el núcleo que logró hacer una reforma, no logró hacer las reformas necesarias que hubieran llevado a que por lo menos la universidad no hubiera sido cómplice de la dictadura. Aquí los Juan Antonio Coloma, los Hernán Larraín eran los que gritaban en la calle desaparecidos, jajaja, yo los vi. Entonces, y eran agentes de la dictadura, fueron los que generaron ¿cómo se llama? La Secretaría Nacional de la Juventud, eran ellos. Entonces, ese es un déficit y hay que preguntarse. Entonces, bueno, fue una reforma que hace sin duda grandes avances, pero que deja que dejó una base intacta. No sé si eso se podría haber cambiado, no se podría haber cambiado, pero el dato es la base fundamental en que la dictadura se basó fue los Chicago Boys y los gremialistas. Y los militares, por supuesto. Entonces, fue la universidad de la dictadura. Yo creo que es distinto el rol. Yo creo que la Federación de Estudiantes, que a mí me tocó conocer, y en la cual me tocó participar, pero que tiene sus antecedentes, varios años, los 5 años atrás, yo diría que hay una misma época, es la organización de los estudiantes que ayudó a transformar la universidad. Y transformar la universidad en algo mejor y en algo que, digamos, hizo que la Universidad Católica dejara de ser, hasta un cierto momento, dejara de ser la universidad de la oligarquía y de la derecha chilena y de los sectores más conservadores eclesiásticos. Que la dictadura y el mundo gremialista que se apoderó de la Federación de Estudiantes logró en gran parte revertir, aunque no totalmente eso,
y que las federaciones de oposición, como han sido las federaciones tanto en la época de la dictadura como en la actual, yo creo que han mantenido la capacidad que tuvieron las federaciones a las cuales me refiero, de las cuales yo participé, la de ser elementos críticos y de transformación, pero con mucho menos éxito que los que nosotros tuvimos, no por nuestro mérito, sino porque se daban las condiciones sociales para eso.